¿Qué le pasa, señorita? ¡Me quiero secuestrar! ¡Me quiero por favor! ¡Lárguese, en serio! ¡Corra, señorita, corra! ¡Quieta, morra! ¡Quieta! ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? ¡Para allá! ¡Se fue para allá! Se la llevó el jaguar, se llevó a mi hija. A ver, ¿cómo sabes que fue? Le enseñé una foto al vigilante que me dijo que se la llevó y lo reconoció. ¿Por qué a ella? El general me lo dijo. El general me advirtió, me dijo que yo estaba en peligro, me dijo que me regresara y yo no... A ver, tranquila. La vamos a encontrar. Elizabeth Erendira. Erendira, Elizabeth. Dice quién es. Tengo que hablarle a la presidenta y tengo que hablarle al general y tengo que hablarle a la policía. No me puedo quedar quieta. A ver, tranquila, ¿sí? Dame la oportunidad de que te ayudemos. ¿Ayudarme cómo? No voy a dejar el bienestar de mi hija en tus manos. Te estoy diciendo eso, ¿sí? Te estoy diciendo que me des la chance de ayudarte. Que nos dejes ayudarte, ¿sí? Quiero toda la información que tengas de ese jaguar. Lo que sepas de él. Y sobre las mujeres desaparecidas. ¿Sí? Tranquila. Tengo información sobre el general. Lo acusan de ser cómplice de la fuga de Mariela Hernández, alias La Mamba. La hija del gancho. Sí, según es aliado del general. No, según no. Eso lo tenemos que dar por hecho, Roberta. Hay que comprobarlo. ¿Puedo preguntarte de dónde sacaste esa información? ¿Vamos a seguir con ese juego? Ya estamos jugando con las cartas abiertas. ¿Tú sabes quiénes son mis fuentes? Merezco saber quién es la tuya. Tengo a una persona dentro de la organización Casillas. ¿Un infiltrado? Eso es buenísimo, Roberta. No necesariamente un infiltrado, es un hombre que me pasa información. Una fuente, como dirían ustedes. ¿Quién es? Leonardo Venegas, el hijo del Chimabel. Por favor, dígale a la presidenta que necesito hablar con ella. Es urgente. Gracias. No lo puedo creer. ¿Tienes el celular de tu hija? No te serviría de nada. Se quedó aquí. Tengo que hablarle a Santiago. Hey, aguanta. No le voy a decir que te estamos ayudando, por favor. Algo tiene que unir todo este desmadre. Ey, tranquila. Todo va a estar bien, ya te dije. Mi hija no puede terminar muerta o desaparecer. No digas cosas que no están pasando. Nadie se va a morir, ¿eh? Tranquila. ¿Y Diana? Sigue secuestrada. ¿Y estás aquí en vez de ocuparte de ella? Eso no, váyanse. La presidenta está a punto de regresarme la llamada. Eso que estamos haciendo también es por Diana. ¿Qué tiene que ver Isabela con Diana? ¿Estos collares son los que el jaguar le da a sus víctimas? ¡No se viene! Espérate. Vámonos. Está viniendo la flota, vámonos. Gracias. ¿Me vas a seguir echando bronca? No. Solo me gustaría que me contaras el plan que tienes para recuperar a Mariela. Las amenazas contra Mariela son mentira. Si quisieran hacerle algo, ya se lo hubieran hecho. Ajá. Ellos tienen pavor de lo que le podamos hacer a Diana. Mientras Diana esté en nuestro poder, a nuestra hija no le va a pasar nada. Por eso no acepté el intercambio. Y bueno, ¿y qué? ¿No me vas a decir el plan o qué?
La gran caleta de Aurelio. La que tiene toda la merca, el oro y los dólares. Diana ya me dio la ubicación. Así que voy a esperar al jaguar. Vamos a apuntar unos hombres y vamos a ir a buscar ese dinero. Está bueno, pues entonces ya, cuando tenga los benjamines, ¿qué? Cuando tengamos el dinero, voy a regresar con Diana y le voy a sacar la ubicación de mi hija. La voy a buscar y la voy a recuperar. Si no aguanto a la Dulcinea, menos va a aguantar lo demás. Eres el mejor. Tú siempre todo lo haces bien. Me importa mucho mi hija, mi amor. Créeme. Sí te creo. Por eso, mientras tú haces lo que tengas que hacer por tu lado, yo me voy a mover por el mío. Esos dos de los que hablaba la señora Lucy te importan, ¿verdad? Se me nota mucho. Tal vez yo estoy aprendiendo a leerte. No sé si alguna vez te hablé de un vato que me recuerda mucho a ti. Pues ese vato es Paco. Es un vato sencillo, humilde, de buen corazón, que pues no le quedó de otra que vivir esta vida, ¿no? Igual a ti. ¿Es tu vato? No. Pero es un hombre muy importante en mi vida. Carepunta. Nos pelaron los parceros, ¿sí o qué? Escúcheme bien lo que les voy a decir. Carebagre, Gerardo, Moribundo, Tema Libre, Careloco. Eran mis parceros, ¿estamos? Así que vamos a hacer esto por ellos. Me se da una oportunidad de ganarnos una platica y nos devolvemos para la tierrita, ¿vale? ¿Cómo así, parce? ¿Cómo es que es la movida, pues? Sí. Ahora mismo. Pero no le pueden decir nada a los mexicas, porque ya saben. Nos dan por... Nos quiebran. Tranquilo, parce, aquí todo el mundo en silencio. ¿Sí o qué? ¿Silencio, sí o qué? Sí, señor. ¿No los oigo? Sí, señor. Ahí estamos, parce, para las que sea. Eso. Así es que me gusta. Te vamos a hacer esa vuelta. ¿Y qué? ¿Cuándo? ¿Qué? Ahora mismo, mijo. ¿Cómo así? Parece que ahora mismo es que no es que estamos preparados, pues, pero pues de una le hacemos. Usted dígame para dónde volteamos, que a todos lo levantamos, pues. Y en una de esas hacemos una guerra del taco y la arepa. Respeto, señores, aquí no me va a ver el hombre. Uy, estamos pues, mijo. Usted me diga. Por favor, me quiero secuestrar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es un mensaje de Isidro. ¿Qué rollo, Misa? Ando bien bugueado sin ti, te extraño un montón, neta. ¿Qué tiene que ver Isidro con su hija? Tenemos que buscar en todas las cámaras de seguridad de toda la ciudad. Tenemos que dar con la troca donde se llevaron a tu hija. ¿Eso se puede? Simón. Voy a hablarle al Nebula para que nos ayude. Nadie no aguanta. Isidro está con él, se puede dar color. Le voy a marcar de nuevo a la presidenta. Oye, Isma, ¿no puede llamar a la presidenta? Nos va...
ayudar. ¿Qué? Intenté mantenerme al margen, no meterme en estos problemas que no son míos, pero cada hora que pasa, no me gusta. No me gusta que maltraten a la gente. Venga, me vas a ayudar. Gracias. Gracias. Te prometo que voy a cumplir con mi palabra, ¿viste? Esta noche, morra. Esta noche. ¿Sí? El general viene en camino. Dígale que estoy ocupada. Está por llegar. Dígale que me dé 2 minutos, por favor. ¿Tenía cita con él? Creo que no. A ver, vamos aquí al escritorio. Bueno. Se cortó. ¿La presidenta? No sé, dice número desconocido. Bueno. ¡Mamá! ¿Isa? Isa, nena, ¿estás bien? ¿Dónde estás? ¡Mamá! Me secuestraron y me escapé ya. ¿La liberaron? Le voy para allá, mamá. Nena, dime dónde estás y voy por ti en este momento. No, ya voy para allá, estoy aquí en un taxi. ¿Cómo? No, te están obligando a decir esto. Mamá, te lo juro, por favor, escúchame. Le voy para allá. ¡Arranquen, por favor! Se escapó y viene para acá.